de acuerdo a lo que escuché de la presentación, la mayoría son de grupo 1. Entonces, finalmente, ese es el reto que tienen las grandes empresas del grupo 1. Las pymes también tienen que hacer esa fase, pero van corridas un año, porque la regulación de las pymes salió ahorita en diciembre 27. Entonces tenemos la fase de preparación este año, que es hacer exactamente lo mismo del grupo 1, pero con el modelo PYME. ¿Qué son las diferencias del modelo PYME con el modelo full? Mientras que el modelo full le da en algunos casos la posibilidad a las empresas de elegir su política contable, en el modelo PYME no. En el modelo PYME le dice usted lo hace A, B y C. Primero A, primero C. No le dice A, pero también puede ser B y usted elige y después sigue C. No le da alternativas. Y dos, los requerimientos de revelación del modelo PYME son mucho más cortas. O sea que no hay que emitir tanta información en las notas a los estados financieros como sí en las del grupo 1. ¿Sí? Entonces, esto es un cambio de cultura de información total. Total porque, pues obviamente ahorita dicen, bueno, pues que la contabilidad aquí no se utiliza. Claro, no se utiliza porque la información en Colombia es más información tributaria que información financiera. Información financiera. O sea que nos va a tocar llevar dos contabilidades. Dos contabilidades sí. O doble contabilidad. No, nos toca llevar dos contabilidades. Es diferente. Vamos a tener contabilidad financiera por fin y contabilidad tributaria, que creo que ya les había dicho eso. ¿Sí? Llevar doble contabilidad es si bajo el mismo modelo, o sea, sobre la base comprensiva de NIF, le mostramos una información a los dueños y otra a los bancos, para que los bancos nos presten. Eso sí es llevar doble contabilidad y eso sí es delito, porque se está engañando al mercado. No es delito que usted lleve contabilidad tributaria y contabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque son dos bases comprensivas distintas y la finalidad de cada una de ellas es distinta. Entonces, por eso tenemos contabilidad tributaria, contabilidad financiera, contabilidad de gestión, contabilidad ambiental, contabilidad pública. Lo que no hay que hacer es sobre una misma base presentar información distinta, porque ese se está engañando a los usuarios. ¿Esos tipos de contabilidad quedan? Señora, ¿Esos tipos de contabilidad quedan aún con la norma no, internacional? esto es solamente contabilidad financiera. ¿Sí? El modelo de normas internacionales es contabilidad financiera desde la perspectiva que hemos hablado básicamente para el grupo 1, las empresas que participan en el mercado de valores, porque es ahí donde se da el origen por la movilidad del capital. Señora. ¿Y a la Diana no va a llegar la conversión de normas internacionales? Porque la tributaria... Lo que pasa es que... también llevando la contabilidad para la Diana y la contabilidad para... Pero es que ahí sí no hay... O sea, mientras la DIAN no se pronuncie, que no creo que la DIAN vaya a tomar la contabilidad financiera como base tributaria, vamos a tener que llevar la fiscal y la financiera y la tributaria. Pero eso no es, o sea, eso tiene sentido, porque es miren lo siguiente, a la DIAN, les voy a poner este ejemplo. Dentro de las normas internacionales, si ustedes venden, por ejemplo, mercancías por 100 millones de pesos, y le conceden a su cliente un plazo de pago 6 meses, cuando el plazo normal para el resto de sus clientes es un mes. La norma internacional dice por cuánto debería ser el ingreso, de acuerdo a eso, si venden 100 millones de pesos. ¿Cuánto reconoceríamos en Colombia? Venden 100 millones de pesos de mercancía y le conceden un plazo de pago de 6 meses, cuando el plazo normal de todos los clientes es un mes. En Colombia, ¿por qué valor reconocemos el ingreso? Por los 100. En norma internacional me dice no, porque resulta que en esa operación de esa venta usted tiene dos hechos económicos. Uno, la venta de la mercancía y dos, la financiación, porque lo está financiando 5 meses, al concederle 6 meses, cuando el plazo normal es 1. Entonces traiga valor presente como si le pagaran en un mes y ese es su valor de su ingreso. O sea que el ingreso no va a ser 100, sino va a ser 95. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Reflejar que usted está concediendo plazos superiores a los normales y no le está cargando el factor financiero o el factor de financiación. ¿Sí? Porque si usted le hubiera cargado 100 millones, que es lo normal, usted lo hubiera vendido en 105 y al traerlo a valor presente le hubiera dado 100 y no hubiese tenido problema. Para un inversionista, para un tomador de información, dice, oiga, ¿y como por qué le estamos concediendo plazos de 6 meses que me está afectando el ingreso? Un auditor, ¿qué es lo que dice? Si aquí en la factura dice 100, ¿por qué contablemente está reconocido el ingreso por 95? Ah, no, es que se concedió un plazo superior. ¿Y por qué? Ah, no, es que resulta que la empresa a la que se le concedió es de la esposa del gerente. Ahí hay conflicto de intereses, por ejemplo.
o simplemente es un tema de estrategia para fidelizar al cliente, pero posteriormente se le da un plazo de un mes. Entonces permite reflejar realmente cuál es el valor por el cual usted está vendiendo la mercancía y si usted está siendo eficiente o no frente al factor de financiación que le está dando a sus proveedores. Para la DIAN eso es transparente, para la DIAN es usted cuánto vendió, cuánto ganó y págueme sobre esos impuestos. Porque a la DIAN no le interesa saber si usted es eficiente, si cobró más por el efecto de la financiación, si tiene sus márgenes de utilidad altos o bajos. No, a la DIAN le importa es que usted le pague el impuesto ya, porque la utilidad de la información tributaria es ¿para qué? Para pagar impuestos. La utilidad de la información financiera sí es justamente para mirar si se genera valor, si son acertadas las decisiones y finalmente cuál es la posición financiera de la compañía. Señor. De pronto esta pregunta es muy obvia para todos, pero no tanto para mí. Si la contabilidad en Colombia era tributaria, ¿cómo hacíamos para valorar las empresas de la Bolsa de Mercado de Valores? Esto no tendría este nuevo modelo financiero no tendría un impacto sobre cómo estamos valorando el mercado de capitales y no podría llevar a que unas acciones se valorizaran más porque nos damos cuenta que son más juiciosos y que unas que creíamos que eran muy buenas se desvalorizaran. Bueno, lo que pasa es que, claro, el tema del precio de los títulos no está directamente, el hecho de que, por ejemplo, hoy el precio de la acción de Ecopetrol haya subido no significa, justamente porque Ecopetrol sacó y emitió los estados financieros y todo el mundo se leyó toda la información y el mercado reaccionó. Es un tema que trae muchos factores como oferta, demanda, pues el comportamiento del mercado en general, etcétera. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene información para los supervisores, para el mercado, para las calificadoras de riesgo, que son intermediarios de información, pues le permiten llegar de manera mucho más acertada a dar un concepto frente a la información financiera, pero a la situación financiera de la compañía. Pero el mercado no es que reaccione inmediatamente a la información financiera, porque de hecho creo que el mercado ni siquiera va y lea en la compra y la venta en el momento si compra acciones la información financiera en sus momentos. ¿Me explico? O sea, al 1 de enero o ahorita en marzo cuando salen los estados financieros auditados y a menos que exista algo que finalmente le permita a la entidad, al mercado entender que tiene una posición financiera de endeudamiento, pues, o de endeudamiento, o tiene un litigio, o finalmente tiene una demanda. Pero no es tan automático la información financiera versus el comportamiento del precio de los títulos. Son otros factores que también vienen afectando. No, sí te entiendo ese pedazo, pero claro que sí va a nutrir si el mercado. cambiamos esto, sí, claro. en Te esperaría. últimas va a cambiar cómo se va a afectar el mercado. Claro, frente a la cultura de la información. Igual, porque en últimas, estos estados financieros lo que hacen es evaluar el precio de una compañía. Sí, pues va a afectar, lo que te digo, va a afectar, ¿por qué? Porque es una cultura distinta. O sea, los financieros, el mercado, la contabilidad como tal la traíamos, pues finalmente no estaba cumpliendo su función. ¿Por qué? Porque simplemente no era una contabilidad financiera. Ahora sí es una contabilidad financiera. ¿Cómo hacemos para valorarlo? Las empresas. Señor. Eso lo van a ver más adelante, Fernando, pero la valoración de empresas no se hace por contabilidad. Nadie valora basado en la contabilidad. Por lo cual yo, como dedicado al tema de valoración de empresas más de 20 años, le puedo decir que el impacto sobre la valoración va a ser mínimo. Una cosa es que la información que vaya al mercado sea mejor o no, pero que afecte la práctica del mercado de capitales, de la valoración de los activos, yo no lo creo. Entre otras porque cuando usted valora cualquier activo, usted lo valora trayendo a valor presente los flujos futuros de ingresos, no mirando lo histórico. La contabilidad lo que está mirando es el histórico, por lo cual a mí me importa 5 centavos si Ecopetrol perdió plata el año pasado o no, porque yo estoy mirando es el flujo futuro de los ingresos de Ecopetrol, por lo cual no debería haber. Bueno, pues yo no, personalmente soy contadora, ¿no? Y pues solamente defiendo,
pero sí no, porque eso depende de la metodología de valoración, porque si yo utilizo un flujo acá, bueno, también hay que ver que hay que mirar para qué la valoración. Porque una cosa es valorar los instrumentos financieros, que estoy de acuerdo que la contabilidad básicamente no va a tener mucha función la valoración. Por ejemplo, un bono, tú no valoras un bono por contabilidad, tú valoras el bono por los flujos de caja futuros, los cupones, los intereses, los cupones el principal, y donde va a tener el impacto es en la determinación de la tasa de interés, ¿sí? Las acciones, de pronto las acciones sí, por la generación de dividendos, pero pues tampoco, porque eso finalmente es un tema, una política de dividendos que tiene la compañía, que es independiente de la contabilidad. Pero donde es, para el tema de los instrumentos financieros, pero si yo voy a valorar una empresa porque la voy a vender, creo que ahí sí juega un papel muy importante la contabilidad, y de hecho en mi concepto la contabilidad sí, porque finalmente, ¿tú de dónde sacas dividendos? De la utilidad, porque una compañía no, bueno, sí, no, porque finalmente también viene a jugar unos temas. Por eso digo, desde el punto de vista de valoración de instrumentos financieros, es posible que el valor, y es posible no, que el valor de los títulos no se afecte porque tengas más información o menos información pero para efectos de valoración de empresas, para compra, por ejemplo el caso de Isagen es 57%, ¿cómo determina el valor de la información o el valor del 57% si no es a partir de la información financiera? No tal como está, porque si yo voy a hacer flujos de caja, por supuesto, me toca entrar a depurar un montón de cosas, pero ¿cuál es mi base de información? La información financiera que genera la contabilidad. Lo que pasa es que la contabilidad es finalmente el sistema contable, pero lo que arroja el sistema contable es la información financiera, que en últimas es el punto de partida para la valoración del negocio. Entonces hay que mirar, yo no sería tan radical decir que la contabilidad no me sirve para nada, porque pues finalmente, si voy a valorar un título, claro que la contabilidad no juega tanto, pero si voy a valorar una empresa 57 de Isagen, solamente para mirar el comportamiento histórico y mirar una cantidad de cosas que son análisis técnicos, etcétera, también juega para hacer proyecciones, para mirar márgenes de rentabilidad. ¿El EBITDA de dónde lo saco? De la contabilidad. Aparte de la contabilidad, y lo construyo, claro, tengo que hacer unas depuraciones. Entonces, yo no sería tan radical decir que la contabilidad nada, pero sí me permite de repente, para efectos del mercado, depende de la posición, porque si yo tengo el 0.1% de la acción de Ecopetrol, pues muy seguramente a mí lo que me interesa es el comportamiento de la acción y no tanto la información de Ecopetrol. Pero si yo tengo el 30% o tengo el 20% de las acciones donde tengo influencia significativa, mi participación de control o mi participación es distinta, pues ahí sí creo que viene a pesar de manera importante la información financiera. Entonces yo creo que depende de la inversión que se tenga. Si es una inversión, un portafolio de inversión, muy seguramente a mí no me interesa mucho, pero si es donde yo tengo una participación más estratégica, como una asociada o una controlada, pues yo creo que ahí sí la información financiera tiene un impacto bien importante desde esta óptica de las normas internacionales, no desde la óptica de la contabilidad colombiana. Sí, me retracto o explico un poco mi comentario. Mi comentario no era que la información financiera no sea importante, mi comentario era a la manera de expresar la información financiera es irrelevante. Si lo hacías por US GAAP o por Colombian GAAP, por normas internacionales de contabilidad, el impacto que tenía sobre la valoración era mínimo, porque tú realmente lo que haces para valorar es interpretar lo que el contenido de la información financiera para tener unas proyecciones. Es el insumo. Es la materia prima. Es el insumo, pero realmente la diferencia entre hacerlo valoración por US GAAP o por normas internacionales era irrelevante. A eso me refiero de que no importa si el año pasado estaba reexpresado de una manera distinta o no va a haber diferencia. Sí, claro, porque finalmente, por ejemplo, una evita, tú quitas la depreciación sea por norma internacional o por norma colombiana, etcétera, pero igual llegas a la evita con la misma metodología. Señor. Una pregunta, ¿este grupo 1 sí está preparado para que este año aplique eso? Pues mira, Están un poco cogidos de la noche, no es sino que si vienes la especialización en normas internacionales que hay aquí. ¿cómo se llama buscar especialistas? ¿Ah? La cantidad de grupos que hay. Sí, y estamos además rechazando el 90% de las
de las transmisiones porque no hay cupo. Te dejaron coger de la noche todo. Sí, yo creo que, y en esto las empresas esperaban que esto siguiera retrasándose y resulta que no, y los contadores son más. Entonces, Pero bueno, podría. con esos cambios, ¿cómo se piensa hacer, digamos, que toda la parte de auditoría? lo que pasa es que, a ver, viene otro tema, y bien que lo hubieras dicho, porque aquí hemos hablado de la regulación de la contabilidad, para la regulación contable, para la preparación de la información financiera. Ahorita que viene toda la regulación de aseguramiento, que es también poner en cintura a los auditores, entonces los auditores tienen doble reto, porque tienen que entrar a entender lo que van a auditar y posteriormente tienen que entrar a aplicar las normas internacionales de aseguramiento, las NIAS, ¿sí? Que son los estándares internacionales de aseguramiento que tienen que entrar a aplicar para efectos de auditar información desde un corte internacional, porque pues no podríamos seguir auditando con metodologías locales información que se declara que es de corte internacional. Entonces también los auditores, aparte de entender lo que van a auditar, o sea, mudar el tema norma internacional como tal, tienen también que mudar a los estándares internacionales de aseguramiento. Entonces, ellos vienen, yo creo que ya saliendo esta regulación, yo creo que a partir del otro año empieza a salir toda la regulación para los auditores. Señor. Pero que ser una bolsa internacional debo cumplir con esas normas desde ya. No, mira, particularmente la SEC, de hecho era una presión que están haciendo las grandes empresas, lo digo por el tema de la contaduría, que pues ahí las públicas son de las más grandes, como Ecopetrol, ISA y Sagen. ISA de hecho tiene ADRs en la bolsa de Nueva York. ¿Qué es lo que decían? Ellos tenían inicialmente que reexpresar su información a US GAAP. La SEC únicamente les permitía información bajo NIF si en la regulación de su país ya se había adoptado. Mientras tanto tenían que aplicar US GAAP. Entonces Ecopetrol particular tenía que ser norma para la superfinanciera, para las superservicios, para la Contaduría General de la Nación, para la DIAN y para la SEC bajo US GAAP. Ahorita ya las entidades que quieran entrar a participar de la Bolsa de Valores de Nueva York, con la emisión de ADRs, etcétera, pues ya lo pueden hacer sin necesidad de reexpresar en la medida que Colombia ya entró a aplicar desde la regulación las normas internacionales. Obviamente auditados con declaración sin reserva que cumplen todos los requisitos de las normas internacionales. ¿Listo? Señor. Estas normas, digamos, de alguna manera ya han sido validadas para que estas agencias calificadoras de riesgo disminuyan su error en la interpretación, o no sé cuál fue el error que tuvieron, que no fueron capaces nunca de detectar algunas crisis importantes en el pasado. No, pues yo no sé, que si se detecta que estos estándares... Ya han sido validadas en algún mercado tal que, digamos, estas agencias dicen, oiga, ojo con esta firma. Yo creo que no han sido validadas, tanto que, por ejemplo, si hubiese